Domingo 22 de agosto de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este Evangelio se concluye el discurso del pan vivo, que, como decíamos anteriormente, tenía dos partes. Una primera parte donde Jesús exponía la necesidad de la fe, la necesidad de creer en Él, y una segunda parte propiamente más eucarística, donde ya con un corazón inflamado en fe se puede creer en aquel que se hizo hombre y que por amor a nosotros se hace pan. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, como tú quieres o como Dios quiere. Segundo, ¿vives según la carne o según el Espíritu? Tercero, ¿también tú te quieres marchar? Vamos con el primer mensaje. ¿Como tú quieres o como Dios quiere? Digamos que existen dos maneras de vivir la vida. La una sería vivir la vida según mi voluntad. La otra, vivir la vida según la voluntad de Dios. Y hoy aparecen claramente estos dos grupos. Los primeros, los llamados discípulos, representan a los que viven una vida según su voluntad. En cambio, los apóstoles representan a los que viven una vida según la voluntad divina. Entonces, ¿cómo se comportan aquellos que viven según su propia voluntad? Son estos que dicen: «Este modo de hablar es muy duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Esto del Evangelio, esta radicalidad de Cristo, esto de cumplir los mandamientos, esto de vivir la pureza, esto de creer en la castidad, esto de orar con seriedad, de comprometer la vida con Dios, esto está como muy duro, esto es como muy fuerte. Y dice el Señor, son las personas que se escandalizan del Evangelio. Preferirían un Evangelio light, un evangelio dietético, un evangelio acomodado a sus propios caprichos, a sus propios gustos, y todos debemos decir que en algún momento nosotros hemos pertenecido a ese grupo. De hecho, la conversión consiste en tratar cada vez más de dejar ese grupo, es decir, tratar de dejar de ser de aquellos que viven según su voluntad. Son aquellos que no rezan el Padre Nuestro diciéndole a Dios que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo, sino que lo invierten y dicen que se haga mi voluntad en el cielo como se hace en la tierra. Entonces quieren someter a Dios a sus juicios, a sus caprichos, a sus interpretaciones, y aquello que en el Evangelio no les guste lo reinterpretarán, lo reajustarán de tal manera que no me someta yo a la voluntad de Dios, sino que sea Dios el que finalmente se someta a mi voluntad. Viene el segundo grupo, representado por los apóstoles. Son aquellos que dicen: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Son aquellas personas que están acostumbradas a escuchar palabras de eternidad. Son personas que se preocupan por cultivar la vida del Espíritu. Por consiguiente, no viven tan pendientes, tan apegados, tan aferrados a las cosas del mundo. En cambio, procuran estar aferrados a lo sobrenatural, a lo eterno. Hablas con el primer grupo y saben todo lo que está de moda. ¿Quién es el youtuber actual? ¿Cuál es el cantante famoso en este momento? ¿Cuál es el chisme que está circulando en las redes sociales? ¿Qué es tendencia? Hablas con el segundo grupo y en cambio se sabe todo lo que tiene que ver con la eternidad.
que este santo dijo, que este evangelio dice, que este grupo de oración, que lo eterno. ¿De qué grupo eres? Y atentos, no estoy diciendo que sea malo que estemos enterados de lo que esté sucediendo en el mundo. Lo que no está bien es que estemos tan aficionados a estas cosas que descuidemos las eternas. Debemos reconocer que muchas veces hemos sido del primer grupo y que en ocasiones incluso intentando ser del segundo grupo, de los que viven conforme a la voluntad de Dios, volvemos a retroceder en la vida espiritual y terminamos otra vez buscando hacer nuestra voluntad. Aquí nadie puede acusar a nadie. Aquí tenemos que hacernos una pregunta nosotros. ¿Yo vivo según mi voluntad o vivo según la voluntad de Dios? Y no es casualidad que esto suceda en torno a la Eucaristía, porque es la Eucaristía la que marca la división entre ambos grupos. O estamos sin la Eucaristía buscando hacer nuestra voluntad, o somos almas eucarísticas buscando hacer la voluntad de Dios. Segundo, ¿vive según la carne o según el Espíritu? Unido al anterior, podemos decir que quienes buscan su voluntad son personas que viven según la carne, y que en cambio quienes buscan hacer la voluntad de Dios son aquellos que viven según el Espíritu. Y por eso el Señor en el Evangelio dice, el Espíritu es el que da vida, y la carne no sirve para nada. Obviamente el Señor aquí no está hablando de la materialidad de nuestro cuerpo, que en sí mismo es bueno, que en sí mismo es valorado. En la antropología cristiana entendemos el cuerpo como un regalo de Dios, al punto que creemos firmemente en la resurrección de la carne. Cuando el Señor habla aquí de la carne, se refiere a nuestras pasiones desordenadas, a nuestras inclinaciones al poder, placer y tener, buscados como un fin en sí mismo y no como medios para llegar al cielo, es decir, aquel estado al que nos redujo el pecado original. El apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas nos habla de este contraste entre el hombre del Espíritu y el hombre de la carne. Y así dice, por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. ¿Vive según la carne o según el Espíritu? Reconozcámoslo. En muchas ocasiones hemos vivido según la carne y necesitamos alimentarnos de la Eucaristía, necesitamos una conversión radical para ir dejando definitivamente todas aquellas obras de la carne y empezar a hacer las obras del Espíritu. Repito, esto no puede entenderse como un dualismo, como si entendiésemos que lo corporal y lo material fuera malo y lo espiritual fuera bueno. No, aquí hablamos, conforme a la enseñanza bíblica, de la lucha que hay entre el hombre nuevo y el hombre viejo, entre el hombre carnal y el hombre espiritual, entre el hombre como viejo Adán o el hombre renacido en Cristo. Tercero, ¿también tú te quieres marchar? La pregunta final entonces es, ¿de qué grupo eres? ¿De los que dicen, este lenguaje es duro y me voy? ¿O de los que dicen, Señor, tú tienes palabras de vida eterna? Todos hemos tenido la tentación de tirar la toalla. Hemos tenido la tentación de decir, Señor, no puedo más. Esto es demasiado exigente para mí. Yo no soy capaz. Y es que efectivamente, el Señor sabía que por nuestras propias fuerzas no éramos capaces. Visto de manera exclusivamente humana, este lenguaje es demasiado duro y no soy capaz. Y en un acto de honestidad, prefiero retirarme.
pero visto de manera sobrenatural, entiendo que Cristo me ha dejado su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía para que, estando yo en estado de gracia, pueda recibirle y entender sus palabras de vida eterna. Y ahí sí, empezar a vivir aquello que Él me pide. Porque yo solo, por mis propios medios, no soy capaz de hacerlo. Pero en cambio, con Cristo en mi interior, con aquel que comulgo con la mayor frecuencia posible, con aquel que vive en mí gracias al misterio de la Eucaristía, con Él sí lo puedo hacer todo. Y así podemos gritar con San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos entonces, primero, como tú quieres o como Dios quiere. Segundo, ¿vives según la carne o según el Espíritu? Tercero, ¿también tú te quieres marchar? Compromiso. En el rosario de hoy pidámosle al Señor una auténtica conversión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.